Estamos en épocas de crisis, o como mínimo, pareciera que estuviéramos en épocas de crisis, y ha parecido que estamos en épocas de crisis los últimos 5 años, bueno, y la década anterior también, y la década antes de esa. Todo el tiempo hay crisis de algún tipo en algún lugar, en algún país, de alguna forma. Las crisis son algo con lo que prácticamente cualquier persona y cualquier empresa tendrá que enfrentarse tarde o temprano si sobrevive más de 3 o 4 o 5 años. Pero la verdad es que muchas personas no entienden cómo funcionan las crisis y cómo nosotros mismos las causamos. Este es el asunto. Consideramos que una crisis es real y entonces se vuelve real. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. En el momento en el que un gobernante o los noticieros comienzan a decir que hay crisis y todo el pueblo comienza a leer que hay crisis y se lo cree, entonces todo el pueblo y todas las empresas comienzan a ahorrar. Esto significa que comienzan a comprarle menos a otras personas y a otras empresas, lo cual significa que otras personas y otras empresas comienzan a tener menos ganancias. Solo que otras personas y otras empresas son simplemente el resto del pueblo y el resto de las empresas. Se reduce la circulación del dinero en total, se reducen las compras, la oferta y la demanda, toda la economía disminuye y de repente hay crisis. Las crisis se pueden fabricar. Puede que sea un poquito demasiado aventurarse a decir que esta o aquella crisis fue totalmente fabricada, pero el hecho es que se pueden fabricar y lo más seguro es que más de una haya sido completamente fabricada. Pero por supuesto, una vez el pueblo se la cree, entonces se vuelve real. Pero la causa no tiene que ser real. La realidad de algunas personas no tiene por qué ser la realidad de otras. En muchas ocasiones sucede que durante una crisis, algunas empresas tienen muchísimo éxito. En la última crisis, en 2020 y 2021, el ejemplo más obvio son las empresas que vendían tapabocas y alcohol, ¿sí? Sin embargo, no siempre tiene que ver directamente con la causa de la crisis. A veces, sencillamente, una empresa de alimentos comienza a crecer a pesar de que son tiempos de crisis, porque manejan bien la situación. La realidad para esas empresas es no que hay crisis, sino que hay una oportunidad, hay algo que podemos hacer y una manera de progresar o ganar más clientes. La realidad es una cuestión de perspectiva. Y solo que alguien considere que algo es real o alguien te diga que algo es real, por más de que alguien sea un noticiero o una autoridad, no significa que realmente lo que ellos dicen sea verdad. Ahora, el principal problema de todo esto, a fin de cuentas, es el miedo. El miedo es lo que causa que las crisis fabricadas se vuelvan verdad, porque la gente tiene miedo de que va a haber crisis, entonces empieza a actuar como si hubiera crisis y causa la crisis. El miedo es la causa de muchísimos problemas que nos afectan. Y hoy quiero explicarte un poquito acerca de qué es el miedo y, si lo comprendes, podrás manejarlo mucho mejor. Comencemos con una definición de miedo. Cuando una persona está asustada, no percibe y por lo tanto casi siempre sucede que aquello de lo que tiene miedo no existe. El miedo es realmente un estado de falta de percepción. Cuando uno tiene miedo, no quiere ver, no quiere mirar o, como le decimos en Performia, no quiere confrontar. El miedo es una renuencia a confrontar, a ver las cosas tal y como son. Y la verdad es que el único lugar donde el miedo puede existir es en nuestros pensamientos acerca del futuro. El miedo está basado completamente en nuestra imaginación. Y muy a menudo sucede que aquello a lo que se le tiene miedo no existe, nunca ha existido y nunca va a existir. Es prácticamente locura. El peligro puede ser real, pero el miedo es una decisión.
Entonces, en estas épocas, cuando una crisis amenaza con llegar, quiero que tengas esto en cuenta. Y quiero darte una pauta de acción muy sencilla. Aléjate de los noticieros. La verdad es que los noticieros no son malvados, ni mucho menos, la mayoría de ellos al menos. No hay malas intenciones detrás de los periódicos y los noticieros en la mayoría de casos. El problema es que por su naturaleza, un noticiero o un periódico está impulsado a publicar las peores noticias posibles, porque esas son las que venden. Las personas, cuando ven algo impresionante, bueno, el morbo las lleva a que tengo que seguir viendo esas noticias o tengo que comprar ese periódico. Es desafortunado, porque lo único que causa este proceso en las personas que luego consumen esas noticias es miedo. Y lo único que el miedo hace es paralizarte. Y cuando realmente hay problemas, lo que no quieres es estar paralizado, estar detenido. Lo que tienes que hacer es tomar acción, hacer algo al respecto del problema o de la situación que estás viviendo. Y tener miedo es lo peor que te puede pasar. Así que aléjate de las redes sociales o de las páginas web o de los noticieros en televisión o de los periódicos que solo te traen malas noticias. El efecto que tienen es puramente negativo. Y si hay algo acerca de lo que te tengas que enterar, la verdad es que te vas a enterar de eso, tarde o temprano, cuando lo necesites. Espero que este video te haya enseñado algo y espero que te sientas más capaz de afrontar una crisis si alguna vez te encuentras con ella. Y si quieres más herramientas para administrar mejor tu empresa, escoger un mejor equipo o en general tener más éxito, ser mejor empresario y mejor líder y otras cosas, en nuestro canal encontrarás mucha información al respecto. Y acá puedes ver un video que YouTube considera que te puede interesar. Así que espero verte allá.